legislación laboral. En realidad no vamos a poder ver todo lo que es legislación laboral porque es un tema bastante amplio, pero desde ahora hasta que culminemos, es decir, nuestras 3 sesiones que todavía nos falta contando con la de hoy, vamos a ver temas que son netamente de legislación. Bien, a ver. Voy a intentar, estoy viendo programas para compartir la pantalla un momentito, por favor. Por ventana. Ya, hasta ahora sí. Muy bien. Entonces, como les había mencionado, ya en adelante vamos a ver todo lo que tenga que ver con legislación laboral. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar el día de hoy, nuestros objetivos de nuestra sesión? Primero vamos a ver los conceptos básicos, las características de la legislación laboral, qué ramas tiene esta, los régimen laboral que hay en el Perú, que en el Perú son más de 30 tipos de régimen laboral, pero hoy día vamos a ver los más importantes o los más frecuentes que podemos encontrar en las organizaciones. Vamos a ver los derechos de los trabajadores y sus deberes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero como les mencioné, ya en esta sesión y las 2 sesiones que nos quedan, vamos a ver netamente todo lo que es legislación laboral, pero dividido en temas, como van a ser contratación, remuneraciones, planillas, todo ello. Vamos a verlo, pero ya todo eso pertenece a legislación laboral. Entonces, primero empezamos por el concepto. ¿Qué es la legislación laboral? Yo puedo escuchar legislación, puedo automáticamente pienso, ¿no? En ley, ley, abogados. Entonces, ese debe ser un tema que solo deben ver los abogados, pero no es así. La legislación laboral debemos dominarla todas las personas que laboramos en una empresa, sea cual sea nuestro cargo, nuestra ocupación. ¿Por qué? Porque la legislación laboral es, por así decir, el círculo en el que estamos todos adentro. Todas las personas que trabajan, sea el puesto en el que estén, la ocupación que tengan, están bajo esta legislación laboral. Y así como yo no puedo empezar a correr sin aprender primero a caminar, yo no puedo empezar a laborar sin antes saber bajo qué leyes estoy laborando, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes. Entonces, la legislación laboral debe ser de dominio de todas las personas que laboren dentro de una organización o incluso las personas que tengan su propio emprendimiento o laboren por sí mismos, también deben tener este conocimiento de legislación laboral. ¿Ok? Entonces podemos ver acá que la legislación laboral es el conjunto de leyes y normas que regulan la relación entre el empleador o la organización y los trabajadores. Entre ellos vamos a ver cuáles son las características que tiene esta legislación laboral. Tenemos 2 características, el derecho laboral, el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. Ok, vamos primero a ver cuál es el derecho individual. En la parte del derecho que se ocupa de los deberes y derechos del trabajador en particular, es decir, de cada persona en particular que esté denominado como trabajador dentro de la organización. ¿Y qué tendríamos que ver dentro de los deberes y derechos de una persona individual? Por ejemplo, sus licencias de permiso, cuáles son su jornada de trabajo, sus horarios, su sueldo, los beneficios laborales que recibe. El derecho laboral individual abarca todo ello que también lo vamos a ir viendo más adelante. Y el derecho laboral colectivo, que es otra rama de la legislación laboral, ya nos habla del derecho que involucra a varios trabajadores en cuestión de masa o colectiva, como lo dice el nombre, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos es cuando los trabajadores se reúnen para formar su asociación, por así decirlo, entre comillas, y el derecho laboral colectivo involucra todas las acciones que pueda tener este sindicato. Es decir, se aborda a los trabajadores como un grupo. Y hablando precisamente del sindicato, vamos a tocar este tema. Primero, ¿qué es un sindicato? Ya lo hemos dicho, ¿no?
es una organización integrada por las personas que están ejerciendo un mismo oficio, profesión o que están dentro de un mismo centro de trabajo. No necesariamente el sindicato significa de que todos trabajamos dentro de esta empresa, entonces el sindicato tenemos que formarlo porque somos trabajadores de esta empresa. Los sindicatos también se pueden formar entre trabajadores independientes o dependientes que laboren en el mismo rubro. Por ejemplo, las personas que nos venden los emolientes en las esquinas, que tienen sus carritos, todos ellos tienen su propio sindicato, su sindicato de emolienteros, que se les dicen, ¿no? Ellos han ejercido su propio sindicato. Ellos no tienen un empleador en común. Ellos no tienen un jefe, una organización, no, ellos son independientes. Cada uno trabaja en lo suyo, pero tienen un sindicato que los ayuda a la defensa del oficio que ellos ejercen. Por ejemplo, este sindicato de las personas que venden emoliente, ¿en qué les ayuda? Les ayuda a que las municipalidades puedan respetar sus sitios o lugares donde ellos pueden poner su carrito para vender. Es por eso que nosotros de repente, si somos consumidores así de las bebidas que ellos venden, ya vemos que la señora todos los días está en la esquina en su carrito y esa es su esquina, ¿no? Nadie más la ocupa, nada. Y si un día la señora no salió a vender, la esquina está vacía. No significa que viene otro emolientero y pone su carrito y listo, ahora es mi esquina. No están a la gana, ¿no? De quién ocupa los lugares más rápido, sino que cada uno ya tiene su espacio, no ven que la municipalidad venga y los esté botando, los esté desalojando, porque su sindicato ya hizo la gestión necesaria para que se respete sus lugares de trabajo, entre otros beneficios que ellos mismos han logrado obtener por su propio trabajo. Entonces, con eso aclaramos, el sindicato es el grupo de trabajadores que se reúnen, que trabajan dentro de la misma organización, pero también se puede formar un sindicato por las personas dependientes o independientes que ejercen el mismo oficio o profesión o especialidad. Bien, ¿y cuál es la función de un sindicato? La función principal del sindicato es proteger y defender los derechos de sus afiliados, ¿no? Debiendo así representar, ya sea dentro del ámbito laboral, si es que tienen problemas dentro del ámbito laboral, o también algún tipo de problema o controversia o reclamo en la que ellos sientan que se ve vulnerado algún derecho de uno de sus afiliados. Muchas veces nosotros podemos ver como que el sindicato la principal función del sindicato es pelear contra la organización, pero no es así. El sindicato, si bien es cierto, es una de sus funciones, es defender al trabajador ante la organización o promover más derechos o más beneficios ante la organización, ante la gerencia, ante los trabajadores de confianza de la empresa. El sindicato también tiene injerencia cuando ven que de repente hay un problema colectivo o algo que está afectando, vulnerando sus derechos, ya sea de manera en grupo, colectiva o de uno de ellos. Vamos a ver un claro ejemplo en un momento de cómo actúa un sindicato no necesariamente ante problemas con la parte empleadora, sino ante un problema de coyuntura social en la que ellos pueden se ve afectado uno de sus derechos. ¿Ok? Vamos a saltarnos de frente al ejemplo para que podamos entender eso y después seguimos con la formación de un sindicato. Muchos recordamos si nosotros vemos la imagen, ya rapidísimo nos vamos a acordar de este evento, ¿no? Que sucedió en noviembre del año pasado, del accidente aeroportuario en Lima, Perú, donde un camión de bomberos y un avión de LATAM tuvieron una colisión, es decir, chocaron. Producto de eso ya sabemos de que hubieron 2 fallecidos, hubieron pérdidas económicas. Fue un accidente en realidad muy costoso, fue un accidente millonario. Ya recordemos que nosotros como asistentes de recursos humanos tenemos que tener 2 visiones. Una visión en la que tenemos que respaldar los derechos y obligaciones de los trabajadores y otra visión en la que tenemos que velar los intereses de la organización. Si nosotros este accidente, y lo vamos a evaluar este accidente, ya no como
hace como en ese entonces televidentes que vimos el accidente y que presenciamos todo eso. Ahora vamos a evaluar este accidente ya con ojos de recursos humanos, como lo ve un administrador de recursos humanos, un asistente de recursos humanos, ¿ok? Vamos primero a analizar este accidente. Nosotros acá podemos ver primero que fue un accidente millonario con pérdidas millonarias. Estamos hablando de un aeropuerto en Lima que paralizó por casi 48 horas. Un aeropuerto que recibe y despegan a diario vuelos nacionales e internacionales y se tuvo que ver totalmente parado. Ahí fueron pérdidas millonarias. También estamos hablando de las pérdidas que se le tiene que indemnizar a cada aerolínea por las pérdidas económicas que ellos han tenido. El accidente fue en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, pero las otras aerolíneas, hablando de repente internacionales, como Air France, como Copa, como LATAM, las demás empresas internacionales, ¿qué culpa tenían del accidente? Ninguna. Ellos no tenían por qué asumir algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, también se vieron afectadas porque tuvieron que suspender vuelos con arribo a Lima, tuvieron que hacer aterrizajes de emergencia en otros lados, tuvieron que reprogramar vuelos, muchos de los pasajeros tuvieron que también reprogramar vuelos sin cobro de penalidades, sin cobro de diferencias, sin cobro de tasas, que también para las aerolíneas involucró una pérdida millonaria. Y las aerolíneas no van a ser tan buena gente de decir, bueno, entendemos que hubo un accidente, no se preocupen, nos solidarizamos, ustedes arréglenlo. No, las aerolíneas también han demandado a las empresas encargadas de la administración del aeropuerto para recibir su respectiva indemnización por las pérdidas que ellos han tenido. Estamos hablando también de un camión de bomberos y un avión inoperativos, que ya quedan inoperativos, ¿no? Que si bien es cierto, no sabemos bien la situación del camión de bomberos, pero el avión tiene un seguro de respaldo. El seguro también inicia su proceso legal contra las empresas administradoras, porque tampoco el seguro no es que hubo un accidente, toma, te doy la plata, pasó esto, toma, te doy la plata. El seguro realiza investigación. Los principales, los más interesados en la de una investigación rápida son las aseguradoras, para ver si efectivamente les corresponde a ellos cubrir los daños o la empresa administradora del aeropuerto es quien tiene que asumir. En este caso, que ya tenemos toda la información completa, que fue un problema de comunicación organizacional, ya sabemos que quien va a tener que asumir es la empresa administradora. O sea, miren, ya estamos hablando de pérdidas millonarias y lógicamente también estamos hablando de las pérdidas irreparables, las pérdidas humanas de dos bomberos que aunque en la familia les den 1 millón, 2 millones, con nada se va a reponer la pérdida que ellos tuvieron. Y este accidente primero, ¿por qué se dio? Por un error humano, un error que se pudo evitar. ¿Y cuál fue el error? No fue la mala maniobra de pilotos, no fue la mala maniobra de los bomberos, fue un error simple de comunicación organizacional, que muchas veces cuando hablamos de eso en recursos humanos lo podemos ver como que un plus, como que una capacitación de organización, como un lado no tan importante de la organización, porque más importante de repente en un aeropuerto podemos pensar que es la seguridad, que son las vías, que son las señalizaciones, y la comunicación lo podemos pasar a segundo lugar. Pero este accidente se dio por una mala comunicación entre la empresa Corpac y la empresa administradora del aeropuerto. Por mala comunicación surgió todo este accidente de pérdidas millonarias. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, un error humano, un error que de repente recursos humanos pudo haber evitado, porque son dos empresas que elaboran dentro del aeropuerto, dos empresas principales. De repente, si ambas partes de recursos humanos de esas empresas hubiesen podido mejorar una comunicación organizacional, crear canales de comunicación eficiente, efectiva, se hubiese podido evitar esto, pero lamentablemente ya vemos que la comunicación era como un teléfono malogrado, ¿no? De yo te dije, dile a él y dile a tal y dile a tal, y al final la información llegó mal,
para ambos lados. A la TAM les dijeron que podían despegar por la pista y a los bomberos les dijeron que podían ingresar por la pista y ya vemos en lo que terminó. Y entrando ahora netamente a lo que son los casos de los sindicatos, pues vemos que tras el accidente de esta colisión, lo que hizo la de Pincri Callao fue detener inmediatamente a los dos pilotos comerciales de la aeronave LATAM. Es decir, apenas se dio el accidente, vino la de Pincri y se los llevó detenidos. ¿Ustedes creen que esta acción de la de Pincri hacia hacia los pilotos fue correcta? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? A ver, los leo. No, nos dicen por acá. No, 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 muy bien. Sí, nos dicen por acá. Algunos creen que sí fue lo correcto, otros dicen que no, porque no habían pruebas sólidas, nos dicen que son protocolos. Muy bien. Efectivamente, como nos dicen, cuando hay un accidente, puede ser protocolo, ¿no? Llevar a las personas detenidas para que puedan dar su testimonio, puedan dar lo que pasó. Sin embargo, no se debe llevar de frente a la persona detenida. Es decir, acá fue donde hubo el problema, que la de Pincri sí debió tomar a los pilotos en ese momento, en el momento que fue el hecho, debió tomar rápidamente sus versiones, sus declaraciones, debió hacerlo. ¿Cuál fue el error de Pincri? Que no los llevó a declarar, sino que los llevó detenidos, ¿no? Y ahí fue donde el sindicato el sindicato de pilotos de la TAM alzó la voz, emitió un comunicado, incluso se manifestaron ante la prensa. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que primero a sus compañeros debían llevarlos a que reciban atención médica y psicológica antes de poder dar su declaración, porque también recordemos de que ellos estaban en shock por el accidente, no habían pasado una fuerte presión psicológica y nadie dice que a los pilotos debieron enviarlos de frente a sus casas o debieron mandarlos tranquilo, pero lo primero es que ellos debieron ir a pasar un examen médico y un examen psicológico para poder rendir su declaración, que es lo correcto, es lo que se hace. Pero en este caso la de Pincri de frente se los llevó detenidos. ¿Y qué más manifestó el sindicato de pilotos, no? Dijeron de que esta acción iba en contra de la cultura positiva de seguridad que ellos tienen. Dentro de su cultura positiva de seguridad, ellos tienen también como una aprobación por asociación colectiva en la que ellos ya tienen su régimen, su reglamentación sobre la labor que ellos ejercen. Ellos también sacaron de que estaban yendo en contra de eso al detenerlos y que el arresto prematuro de los pilotos, porque eso fue un arresto prematuro, ellos podían llevarlos a que den su versión, mas no arrestarlos o detenerlos en su contra, porque era prematuro, no habían pruebas, recién había sido el accidente y esto podía hacer creer a la opinión pública de que el accidente había sido provocado por una conducta directa de los pilotos, que es lo que se creyó en un momento, ¿no? Si todos recordamos el día del accidente, cuando hubo eso, ¿qué es lo primero que todos pensamos? Que no había mucha información de lo que pasó y vimos que se habían llevado detenidos a los pilotos, es que la TAM ha cometido la imprudencia de entrar, ¿no? O irse contra el camión. Fue lo primero que muchos creímos. Y a eso también el sindicato de pilotos alzó la voz, reclamaron dijeron de que ante la opinión pública ya se estaba culpando a los pilotos sin que se haya investigado aún algo, ¿no? Entonces, ahora ellos también habían sido víctimas del accidente. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro del avión también habían heridos de menor gravedad, pero también habían heridos. Ante el golpe que habían tenido, los pilotos también estaban heridos, también estaban sentidos. Heridos no significa necesariamente que tengan heridas abiertas o algo. Habían golpes también que ellos tenían y lo correcto era, de acuerdo al sindicato, era que ellos primero pasen una evaluación médica antes que nada. Y el sindicato, al levantar la voz, también emitió un documento a la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas.
Es decir, podríamos hablar acá, esta ya es una federación internacional, pero podríamos hablar, si es que lo queremos simplificar un poco, a un sindicato internacional de pilotos, ¿no? Donde ya no solamente estamos hablando de los pilotos de la TAM, sino pilotos de todo el mundo que pertenecen a esta federación. Y la asociación, que se le conoce por sus siglas, la IFALPA, ellos también alzaron la voz y protestaron en contra de la detención de estos pilotos, exigiendo su liberación hasta que se tenga hechos o pruebas concretas. Y fue por eso también que la de Pincri, mediante el Ministerio Público, tuvieron que liberar a los pilotos, porque habían actuado de forma prematura al detenerlos. ¿No? Les tomaron su declaración, pudieron ir sus abogados, hicieron todo de acuerdo a protocolo y después los pilotos pudieron retirarse. Lógicamente, los pilotos, ellos han sido investigados 120 días después del accidente por homicidio culposo. No significa de que ya hayan sido sentenciados, pero están dentro de la investigación hasta que esta investigación se cierre por completo. Pero ya su investigación es en libertad hasta que haya hechos probatorios. Ya sabemos ahora qué es lo que pasó, ¿no? Ya sabemos de que no fue culpa de los pilotos de la TAM, no fue culpa de los bomberos, fue una mala comunicación entre ambas empresas. Pero ¿a qué vamos con este caso práctico? A que los sindicatos, cuando ellos sintieron que se estaba vulnerando un derecho de sus colegas, ¿no? De sus afiliados, el sindicato inmediatamente actuó con presión, emitiendo comunicados a la prensa, no dejando en ningún momento solos a sus compañeros, a sus colegas. Representantes del sindicato pasaron toda la noche en la de Princri de Callao hasta que ellos sean liberados, ¿no? El sindicato fue a respaldar a sus colegas hasta que ellos puedan ser liberados. Acá vemos claramente la acción de cómo actúa un sindicato, ¿no? Cuando ve que uno de sus afiliados, uno de sus integrantes, se están vulnerando sus derechos, no se están cumpliendo los beneficios que se le corresponden por ley o cualquier cosa, y no necesariamente esto ha sido en contra de la empresa Latam. En este caso, ellos han ido a reclamar a la de Pincri de Callao, ¿no? O al Ministerio Público. Entonces, el sindicato actúa en defensa de sus integrantes ante cualquier entidad, ya sea la parte empleadora o cualquier otra entidad que esté vulnerando sus derechos. Ustedes pueden investigar más sobre este caso práctico, pueden entrar a la página de la IFALPA, donde ahí pueden ver cuál es el comunicado que ellos emitieron en contra de las acciones que tomaron en defensa de los pilotos de la aerolínea LATAM, ¿no? Es muy interesante leer, hay varios artículos que hablan sobre eso. Si están interesados un poco en lo que es el derecho colectivo, es muy interesante leer este caso práctico. Y también ustedes, ya como asistentes de recursos humanos, ante cada noticia que haya, ante cada coyuntura social, ya también tenemos que cambiar un poco el enfoque de cómo vemos las noticias. En el caso de esta noticia, mucho lo hemos podido ver con el enfoque del impacto de las muertes que se ocasionó, las investigaciones que se están haciendo, pero el de recursos humanos ya también tiene que tener otro enfoque a esto. ¿Qué es lo que tiene que ver el de recursos humanos? Primero, las pérdidas que está teniendo la organización, porque también tenemos que cuidar los intereses de la organización, cuál fue el error, si fue error humano, cómo se pudo haber evitado este error humano. Yo, como recursos humanos, ¿qué haría ahora en la empresa después de este accidente para que esto no vuelva a pasar? ¿No? Ver qué acciones se tomaron. Ya sabemos las acciones legales que se puedan estar tomando. Eso más que todo lo pueden ver por los abogados, pero con los recursos humanos yo también puedo ver qué acciones administrativas se van a tomar en este caso. Es bueno siempre que el enfoque de recursos humanos ante cualquier noticia, cualquier evento social, cualquier cosa que pase, llevar también nuestro enfoque al análisis situacional desde nuestro punto de vista, que son los recursos humanos. Y siempre nuevamente les repito esto por tercera vez, el de recursos humanos es una balancita que por un lado tiene que estar velando los intereses de la organización y por otro lado
velando los intereses de los trabajadores. ¿Y cuál es la finalidad de recursos humanos? Mantener el equilibrio dentro de la organización. No irnos ni por uno ni por otro, mantener el equilibrio. Siempre el de recursos humanos es una balancita que tiene que estar ahí manteniendo el equilibrio. Entonces seguimos con los sindicatos. ¿Cuáles son los requisitos para constituir un sindicato? Primero, hay que convocar una asamblea general en caso de una organización o de las personas que trabajamos en el mismo rubro. Y en esta asamblea general, pues aprobamos un estatuto y elegimos una junta directiva. Esta junta directiva se hace por votaciones, ¿no? Se postulan dos listas que tienen que tener un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, uno o dos vocales. Se presentan dos listas. Todas las personas que están en esa asamblea eligen a su junta directiva y después se hace ya lo que es un fuero para poder establecer el sindicato. Este sindicato debe contar como mínimo con 20 trabajadores afiliados. Es decir, la empresa tiene que tener por lo menos 20 trabajadores para poder formar un sindicato y los 20 trabajadores tienen que aceptar afiliarse al sindicato. Y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Y qué pasa si en la empresa laboran menos de 20 trabajadores? No vamos a poder formar un sindicato, entonces no vamos a tener representación colectiva entre trabajadores, no vamos a tener cómo defendernos ante alguien que pueda vulnerar nuestros derechos de trabajadores. No. Si una empresa tiene menos de 20 trabajadores, los trabajadores pueden elegir dos delegados y estos delegados los van a representar ante su empleador o al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL o ante cualquier otra organización o entidad que ellos vean necesario, porque van a tener las mismas prerrogativas que tendría un sindicato, estos dos delegados. Entonces, recordemos, para formar un sindicato, tengo que tener al menos 20 trabajadores en la organización y los 20 trabajadores tienen que afiliarse al sindicato. Y si mi empresa laboran menos de 20 trabajadores, puedo elegir dos delegados que son los que van a representar a los trabajadores ante la parte empleadora o ante cualquier otra entidad que ellos vean necesario con las mismas prerrogativas que ejerce un sindicato. Muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos para afiliarnos a un sindicato? Si es un sindicato que va, si es un sindicato que va a ser formado dentro de una organización, lógicamente uno de los requisitos es ser trabajador de la empresa. A ver, yo les pregunto a ustedes que si yo puedo formar, mejor dicho, yo puedo integrar dos sindicatos al mismo tiempo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Puedo estar yo en dos sindicatos al mismo tiempo? Nos dicen que sí, que no, no, no. No podemos pertenecer a dos sindicatos. Muy bien, nos dicen que no. Primero voy a responder una pregunta que me hicieron por acá. ¿Y los 20 deben ser estables, los 20 trabajadores? Sí. Los 20 trabajadores deben estar en la planilla de trabajo. Es decir, si yo de repente estoy ahí, pero no tengo un contrato, no estoy en planilla, me pagan por recibo, por honorarios, Licenciada, disculpe, ¿nos escucha? Ok, esperamos unos segunditos, estimados. Seguramente es alguna dificultad de internet de la docente, así que hay que esperar unos minutitos. Mientras tanto, recordarles que el día de hoy se va a estar asignando el examen final del curso, entonces al final de la clase les voy a estar enviando el formulario a través del grupo
Y algunas indicaciones por ahí adicionales lo vemos al final de la clase y de manera breve. ¿Listo? Bien, la docente acaba de salir de sala, seguramente fue su internet, seguro le botó de sala, hay que esperar unos segunditos que se vuelva a incorporar. Bien, no sé si tuvieran consulta, me pueden indicar mientras la docente se incorpora. Me pueden indicar en el chat. Buenas tardes, ¿me escucha, señorita? Sí, se la escucha, dígame. Quería saber sobre la tarea que nos ha dejado. ¿Los resultados lo va a dar al final del curso o en estos días? Sí, la calificación final va a ser al final del curso, es decir, el día viernes, a través de la plataforma se les va a estar enviando, se les va a estar dando las indicaciones para que puedan ustedes ver su calificación. Entonces, eso ya es al finalizar el curso. Bien, también, si es que no han mandado su reto, pueden mandarlo, así que no se preocupen si es que aún no lo han mandado, que aún pueden enviarlos el día. Se va a alargar el plazo, ¿no? Hasta el día jueves, hasta las 4 de la tarde, para que puedan estar enviando tanto su reto, ya sea que lo tengan atrasado, o el examen final que el día de hoy se va a estar asignando. ¿Bien? El reto se envía a través del formulario que se ha enviado en el grupo. En el grupo se les envió tanto las indicaciones como el enlace para que completen sus datos y envíen su reto. ¿Sí? Hoy también en el grupo se va a estar enviando el formulario para que para que resuelvan su examen. A ver, un segundito, déjenme consultar a la docente si es que está todo bien. Tal vez puede ser que haya sido incluso hasta problemas de la luz. No sabemos, entonces hay que esperar. Bueno, de lo que se escucha, se le escucha bien a la licenciada. Puede ser que sea sus audios, tal vez se escuchan muy bajo. Lo que ha pasado es que se le ha ido el internet, pero sí se le escuchaba correctamente, solo que de la nada se ha retirado de sala. Vamos a estar esperando unos segunditos. No sé si tuvieran más consultas. Sí, el reto por ahí si es que quedó dudas con respecto a la estructura de la planificación. Recuerden que en la parte de video es un video referencial, no es un video que ustedes tengan que elaborar, no, es solo un video referencial que ustedes pueden sacar de YouTube. Y recuerden también que en la clase número 2, al final, yo les estuve explicando cómo se va a desarrollar el reto. Entonces, pueden volver a ver el video de la clase 2 para que puedan resolver. ¿Sí? Bien, vamos a esperar. Creo que nuestro docente va a volver a ingresar a sala. Bien, a ver, creo que tienen consulta. No, aún no, ¿verdad? ¿Tiene alguien consulta? Perdón, yo estaba hablando y no me había dado cuenta que había cerrado la llamada. Ok, adelante, licenciada. A ver, por favor, ¿hasta qué parte me había quedado? Por favor, ¿hasta qué parte me escucharon? Yo estaba habla y habla. Si me pueden confirmar, por favor, por el chat, ¿hasta qué parte se ha escuchado? Justo en esa diapositiva se quedó, licenciada. Listo, muchas gracias. Entonces, continuamos. Ya habíamos dicho que un trabajador tiene que ser parte de la empresa. Habíamos dicho también que de repente yo trabajo como administrador en una organización y esa empresa tiene su sindicato y yo me he afiliado a ese sindicato. Pero también en mis horas libres ejerzo la docencia superior, ¿no? Enseño en universidades, en institutos y me dicen de que también me puedo afiliar al sindicato de docentes superiores, de repente, si es que hay uno, ¿no? Entonces, yo me puedo afiliar a ese sindicato, sí me puedo afiliar a ese sindicato, puedo estar en ambos sindicatos. ¿Por qué? Porque son dos sindicatos que no están por el mismo rubro, que no pertenecen a la misma organización, que no pertenecen que no son de las mismas personas que ejercen una misma profesión o un mismo oficio. Entonces, sí puedo estar afiliada a los dos sindicatos porque son dos sindicatos que están cada uno por su camino, no tiene nada que ver uno con el otro.
Pero si, por ejemplo, yo soy emolientera, ¿no? Nuevamente regresamos al ejemplo del emoliente. Y me dicen que hay el sindicato A de emolientes y el sindicato B de emolientes. Ya sabemos de que los sindicatos no pertenecen a ninguna organización, ¿no? Que esos sindicatos simplemente son de personas que trabajan en el mismo oficio, más no pertenecen a una organización. No, y en ese caso no me puedo afiliar a los dos sindicatos porque ese sindicato son para trabajadores del mismo oficio, al igual que en la empresa, ¿no? En la organización, si hay dos sindicatos dentro de la organización, no me puedo afiliar a los dos, solo puedo estar afiliado a uno. Y por eso acá nos dice no estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. Ya habíamos visto este caso práctico y ahora vamos a ver lo que son los régimen laborales en el Perú. Acá dentro del Perú, como les mencioné, tenemos más de 30 tipos de régimen laboral, 39 para ser exacta me parecen, pero hoy día vamos a hablar de los más importantes, no los más importantes, sino de los más destacados que tenemos en nuestro país. Primero es el régimen general, después el régimen de la pequeña empresa o de la microempresa, el régimen de construcción civil, el régimen minero y el régimen agrario. Vamos a empezar a hablar primero del régimen general, que es el régimen que por lo general ya la mayoría conoce o la mayoría ha trabajado bajo este régimen, porque es en el que la mayoría de las empresas laboran bajo este régimen, que es el Decreto Legislativo 728, más conocido como el régimen privado, ¿ok? Y regula, bueno, como ya sabemos, regula las relaciones entre trabajadores, individuales y empleadores. ¿Y cuáles son? Este régimen es muy amplio, ¿no? Las leyes que tiene, sus decretos, todo ello, pero nosotros vamos a ver lo que al asistente de recursos humanos nos importa, que es los beneficios laborales que ofrecen. En el caso del régimen general, nos dice de que los trabajadores que estén bajo este régimen de la 728 tienen que trabajar tienen su jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales. No se pueden exceder de eso. De excederse de estas 8 horas diarias, ya estaríamos hablando de que le corresponde su pago por horas extras al trabajador. En lo que es minería. Muy bien. También nos dice de que dentro de este régimen laboral tenemos que ganar al menos, por lo menos, la remuneración mínima vital. Hoy en día es 1.025 soles. Si nosotros estamos trabajando bajo este régimen, no podemos ganar menos de esa remuneración mínima vital de 1.025 soles. También nos dice que nos corresponde un descanso semanal de 24 horas seguidas. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Nos dicen, van a trabajar de lunes a domingo con un día de descanso. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. Preferentemente los días de descanso son los días domingo, pero eso ya es por acuerdo con el empleador. Si yo voy a trabajar de lunes a domingo y me dan libre el domingo, el martes, el viernes, perdón, el lunes, el martes, el viernes, y yo estoy de acuerdo, entonces eso ya es un arreglo interno con la organización. Pero este descanso tiene que ser de 24 horas seguidas. Es decir, tengo que estar de lunes a martes descansando de corrido. Muchas empresas hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Sobre todo aquellas que son de repente todavía un poco informales, te dicen, ¿no? A ti te corresponde un día de trabajo. Entonces vas a venir el lunes hasta mediodía y el resto del día descansas. Y el martes vuelves a venir hasta mediodía y el resto del día descansas y ya te vienes a trabajar en tu horario normal, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya te estoy dando tu día de descanso. Te lo estoy dando dividido en dos, ¿sí? Te estoy dando el lunes mediodía y el martes mediodía, pero si tú sumas horas, ahí ya está tu día de descanso. Eso no es correcto.
Las organizaciones no pueden hacer eso. Su descanso semanal tiene que ser 24 horas corridas, de corrido. ¿Ok? Y también hablamos del descanso vacacional. El descanso vacacional bajo el régimen de la 728 es de 30 días calendario al año después de haber cumplido un año de servicios. Es decir, yo cumplo un año de servicios y me corresponde ya mis 30 días de descanso vacacional. También nos habla del beneficios sociales como las gratificaciones. Las personas que trabajan en la 728 reciben sus gratificaciones completas, su CTS o su compensación por tiempo de servicios completo, siempre y cuando hayan cumplido con el periodo. Recordemos, eso lo vamos a poder ver mejor el día miércoles, que tenemos todo lo que es beneficios, remuneraciones, contratación, pero vamos dando un anticipo de esto, ¿no? La CTS tenemos que tener 6 meses anteriores al depósito para que nos correspondan completas, al igual que la gratificación. Para calcular nuestra gratificación de julio, tomamos en cuenta los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y para calcular nuestra gratificación de diciembre es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos que haber completado todo ese tiempo para que nosotros podamos cobrar nuestra gratificación completa. Y en caso de que no completemos el tiempo, es decir, no estamos todavía en los meses necesarios para recibir la gratificación completa o la CTS completa, entonces nos darán el pago fraccionado de estas de acuerdo al tiempo que hemos laborado. Y también si estamos en la 728, nos corresponde lo que es la liquidación de beneficios, es decir, cuando dejamos de trabajar, corresponde que nos den todo aquello que tengamos trunco. De repente nuestra CTS trunca, gratificaciones truncas, vacaciones truncas, corresponde nuestra liquidación de beneficios. Y en caso de ser un despido arbitrario, ya sería una indemnización previo accionar administrativo, lógicamente, pero ahí ya sería lo que es una indemnización. Y para los trabajadores que están bajo el régimen 728, también les corresponden sus contribuciones, ya sea a la AFP o a la ONP, de acuerdo a lo que ellos, a la pensión que ellos hayan escogido, y el aporte obligatorio de salud, que eso no se le descuenta al trabajador. Como lo dice su nombre, es un aporte. Esto el trabajador lo aporta, que corresponde al 9% de la remuneración bruta del trabajador. Estos son los beneficios que tiene el decreto legislativo 728. Son sus beneficios básicos, sus beneficios obligatorios. Ya si por parte de la organización les quiere dar algún otro beneficio, alguna otra bonificación, como movilidad, como canasta de Navidad, bonificación por desempeño, eso ya es por acuerdo con la organización. Pero estos son los beneficios básicos que recibe el régimen general bajo el decreto legislativo 728, que es el que la mayoría conocemos o de repente en el que la mayoría hemos laborado, porque es el más, por así decir, se le dice régimen general porque es el más usado dentro del país en el ámbito privado. Ahora vamos a ver lo que es el régimen de las MIPES, de la micro y pequeña empresa. Primero recordemos que para que una empresa se pueda considerar microempresa, sus ventas anuales tienen que llegar al monto máximo de 150 UITs. Es decir, al año no puede vender más de 150 UITs. También hay que recordar que el valor de la UIT cambia año con año. Me parece que hasta el año 2022 era algo de 4,600, no me acuerdo bien,
pero hoy en día, en el año 2023, la UIT está por los 4.950. En la pequeña empresa, sus ventas anuales tienen que ser superiores a 150 UITs y no más de 1.700 UITs. Es decir, si mi empresa vende de menos de 150 UITs, es una microempresa al año. Pero si mi empresa vende más de 150 UITs, pero menos de 1.700 UITs, es una pequeña empresa. Todo esto es al año y nuevamente la UIT, su precio actual en el 2023 es de 4.950, que dicho sea de paso, ha elevado bastante el año pasado. Creo que hasta el 2021 la UIT era 4.300, ahora ya estamos por los 4.900. Ha elevado bastante. ¿Y cuál es la diferencia? Ahora, ¿cuáles son los beneficios que reciben los trabajadores que están bajo este régimen MIPE, este régimen de micro y pequeña empresa? Vamos a ver, primero es la remuneración mínima vital, es decir, los trabajadores que pertenecen a esta MIPE no pueden ganar menos de lo que es la remuneración mínima vital. Después tienen que cumplir una jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales, al igual que el régimen general. Estas horas también pueden ser acumuladas por régimen atípico, pero sin exceder las 48 horas semanales. Y si vamos a trabajar con un régimen atípico, también tendrían que aumentar los días de descanso. Después, un día de descanso semanal, al igual que el régimen general. Nada de que tu día de descanso te lo voy a dividir en 3 para que estés en la oficina todos los días. No. Tú tienes que tener un día en el que no vas a trabajar por nada del mundo. Eso te corresponde por ley. También corresponde, lógicamente, al igual que el régimen laboral de las pymes, tus descansos, por días feriados, también te los tienen que respetar. Y si te hacen trabajar esos días feriados, tendrán que compensarte ese día con tu pago regular, con un pago adicional por la labor que estás haciendo y una bonificación del 100%, es decir, un pago triple. Si tú trabajas tu día de descanso, si cae domingo, o un feriado. Después nos dice que los trabajadores de la microempresa, estamos hablando acá de la microempresa, ¿ok? No tienen derecho a CTS, es decir, estos trabajadores no reciben CTS si pertenecemos a la microempresa. Y los trabajadores de la pequeña empresa sí tienen derecho, pero solamente a medio sueldo. Es decir, ya ellos no reciben una CTS completa. Ellos reciben medio sueldo los meses que corresponde depositar la CTS, mayo y noviembre. Ellos van a recibir a su depósito, su cuenta STS, medio sueldo. Si pertenezco a la pequeña empresa y si pertenezco a la microempresa, no tengo derecho a la CTS. ¿Por qué no tengo derecho a la CTS? ¿Por qué? Porque la legislación cuida también en esta parte el interés económico de la empresa. Si nos damos cuenta, es una empresa que va a tener ventas anuales bajas, ¿no? No va a tener muy altas. Acá nosotros podemos ver 150 UITs, si multiplicamos 150 por 4.950, sale un montón, ¿no? Decimos, ¿cómo no van a tener para pagar CTS a los trabajadores? Y es un montón. Acá estamos hablando del máximo que sería que gane esta empresa. Y aún así solamente estamos hablando de ventas anuales. No estamos hablando de lo que tiene que invertir la empresa, de esas ventas, cuánto tiene que invertir en mercadería, cuánto tiene que pagar a sus proveedores. No estamos hablando de su inversión, solamente de las ventas y estos 150 UITs. Estos 150 por 4.950 no es la ganancia neta que ellos tienen.
De ahí hay que descontar sus inversiones. Entonces la microempresa y la pequeña empresa son empresas que tienen poca rentabilidad. Entonces el régimen cuida también sus intereses y disminuye ciertos derechos de los trabajadores para que la empresa no se vea económicamente tan golpeada. Al igual que las gratificaciones, los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a 2 gratificaciones equivalentes a medio sueldo cada una. Es decir, en Navidad, si yo trabajo en una pequeña empresa, no me va a corresponder mi gratificación completa, mi sueldo completo no me van a dar, me van a dar medio sueldo. Y los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a las gratificaciones. Ellos no reciben gratificaciones. Que adicionalmente en unas microempresas les dan un bono de Navidad que por lo general tratan de igualarlo un poco al aguinaldo que entrega el Estado a sus trabajadores. Recordemos que en el sector público, que es la 276, ellos no reciben gratificación, ellos reciben aguinaldo y su aguinaldo va acorde a lo que diga el gobierno de ese momento. Por lo general, el gobierno siempre les ha entregado 300 soles. La última gratificación que ha pasado, la actual presidenta lo ha subido a 500. Este año no sabemos cuánto será, de repente regresa a los 300, de repente se mantiene los 500, no lo sé. Pero los trabajadores de la microempresa en sí no tienen derecho a percibir gratificación. Es decir, si la empresa no les da, no hay nada que reclamar porque no está en sus derechos. Sin embargo, las organizaciones muchas veces les dan bonificaciones o bonos de Navidad que tratan de igualar un poco al aguinaldo que reciben los del Estado. Eso ya es un tema de acuerdo dentro de la organización, pero no siempre es así y no es necesario. Ahora, los trabajadores del régimen de la microempresa pueden afiliar, o mejor dicho, los pueden afiliarse a Salud o al SIS familiar subsidiado. ¿A qué nos referimos con esto? A que ustedes que hemos visto, ¿no? En el régimen anterior, en el régimen general, de que acá corresponde el pago de salud a que es aporte del trabajo, que del empleador del 9%. Pero en el caso de la microempresa por lo general afilia a sus trabajadores al Sistema Integral de Salud, o sea, al SIS, no a Salud. El trabajador de la microempresa puede afiliarse a Salud, es decir, puede solicitar a su organización que a su empresa que lo afilien a Salud puede hacerlo, pero ese aporte ya iría por cuenta o en parte por parte del trabajador. Es decir, no va a ser un aporte 100% del empleador. Pero si el empleador lo afilia al SIS, al Sistema Integral de Salud, sí es subsidiado. Es decir, ahí el trabajador ya no paga nada. En cambio, los trabajadores de la pequeña empresa, ellos sí tienen que afiliar a sus trabajadores a salud y sí tienen que hacer el aporte como corresponde del 9%. Es decir, los trabajadores de la microempresa se van al SIS y los trabajadores de la pequeña empresa se van a salud. Como ven, el régimen protege bastante los intereses de la microempresa. ¿Y por qué el régimen hace esta protección? ¿No? ¿Por qué el régimen da tanto beneficio? Podemos ver, ¿no? Pero este régimen da mucho beneficio al empleador y poco beneficio al trabajador. ¿Por qué hacen eso? Para fomentar la formalización de las empresas. Recordemos que hoy en día en el mercado peruano, las que lideran la economía son las micros y pequeñas empresas, son las que más abundan en el Perú, pero lamentablemente la mayor parte de ellas son informales, al igual que también el empleo informal. Hasta el 2017, el 70% de trabajadores del Perú eran informales, o sea, no estaban en planilla. Y hasta el 2017 bajó,
porque en el 2016, 15, 14 hemos estado hasta en el 80%, pero ha bajado hasta el 2017. Entonces, como ven, este régimen es bastante voluble, bastante generoso con la parte empleadora, con las organizaciones, para fomentar que las empresas puedan formalizar. Acá nos preguntan, ¿no? ¿Cuándo se toma vacación? Cuando no se toma vacaciones, cuánto se cobraría? ¿Cuándo o cuánto? Bueno, cuando no se toma vacaciones, las vacaciones pueden ser acumulativas. Puedo ir guardando vacaciones hasta un año máximo. De ahí, por lo menos tengo que salir aunque sea 15 días. Pero también en ambos regímenes, tanto el general como en la MIPE, hay la opción de vender mis vacaciones. Es decir, yo vendo mis vacaciones y me pagan a mí un sueldo completo por esas vacaciones, ¿no? ¿Y por qué eso le saldría a cuenta a la empresa? Porque la empresa, cuando yo estoy de repente haciendo un puesto de secretaria para una pequeña empresa, ¿no? No sé, una oficina, bueno, un bufete de abogados, pongamos, y yo soy la secretaria. Ya estoy un año, estoy en planilla y ya me toca salir de vacaciones. Yo puedo salir mis vacaciones los 30 días y ese bufete de abogados, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que contratar un reemplazo que se quede los 30 días que yo estoy de vacaciones. Por eso existe, ¿no? El contrato por reemplazo vacacional, ¿no? Pero también de repente yo les digo, ¿saben que yo no quiero salir de vacaciones este año? Así que les vendo mis vacaciones. Ellos me dicen, perfecto, yo me quedo todo ese mes laborando que debería salir de vacaciones, me pagan mi sueldo normal que me deberían pagar y me pagan un sueldo más por las vacaciones que les estoy vendiendo. O sea, lo que ellos le hubieran pagado a mi reemplazo, me lo están pagando a mí. También existe esa posibilidad de vender mis vacaciones. ¿Y cuándo salgo de vacaciones? Una vez que he cumplido en ambos regímenes. Una vez que he cumplido un año de servicios, en el caso del régimen general me corresponde 30 días de vacaciones y en el caso del régimen de la micro y pequeña empresa me corresponden 15 días de vacaciones. ¿Cuánto vale la UIT? La UIT hemos dicho que vale 4.950 soles actualmente en el 2023. Recordemos que la UIT año con año va cambiando. No necesariamente tenemos que decir que va aumentando, aunque lo que se ve últimamente en la economía es que va aumentando, pero va cambiando la UIT año con año. Entonces ya vemos que hay bastante diferencia entre el régimen general y el régimen de la MIPE. Ahora vamos a ver otro régimen, que es el régimen de construcción civil, que este régimen de construcción civil está bajo el decreto legislativo 727. Siempre recordemos, ¿no? Primero es el régimen de construcción civil, la 727, y después el régimen general, la 728. En el caso del régimen de construcción civil, son los trabajadores, como lo dice el nombre, de construcción civil que tienen las mismas características de un contrato privado. Es decir, en un contrato que yo haría por el régimen general, que lo puedo hacer indefinido, lo puedo hacer a plazo determinado, reemplazo vacacional, este régimen tiene las mismas características de ese contrato, con la diferencia de que cuando yo los inscriba al T-Registro, que también vamos a ver en planillas qué es el T-Registro, cuando yo los inscriba, ahí sí tengo que especificar qué son del régimen de construcción civil. Y dentro del régimen de construcción civil, tengo tres categorías. Primero son los operarios, que hemos hablado bastante, ¿no? En los ejemplos de los operarios, que están incluidos lo que son los maquinistas, albañiles, carpinteros, los fierreros, electricistas, gasfiteros, choferes, mecánicos y todo aquel personal operario. Es decir, estos que ellos tienen que estar calificados y con una especialidad para poder ejercer estas funciones, ¿no? Hasta también los choferes que están en las obras,
Es decir, son personas que tienen que tener estudios, que tienen que estar calificados para poder realizar este trabajo. Después siguen los ayudantes u oficiales. En esta categoría están los trabajadores que laboran como auxiliares del operario, es decir, el apoyo directo del operario, pero que no han alcanzado una calificación plena, ¿no? Es decir, cuando ustedes están llevando de repente un curso técnico o algo, dan evaluaciones para que puedan entrar en una de estas categorías, sea operario o ayudante. Si esta evaluación ustedes logran la calificación de operario, ingresan a la categoría de operario. Si no alcanzaron esa categoría, su calificación no alcanzó esa categoría, pasan a la de ayudantes o los oficiales. Y tenemos los peones, que son los trabajadores no calificados o que no necesariamente hayan tenido una preparación o estudios, pero que sí ellos realizan diversas tareas. Ellos realizan diversas tareas, diversas ocupacionales, prestando sus servicios, pero ellos son un nivel de menor responsabilidad. Tenemos estas tres categorías de lo que son del régimen de construcción civil. Y para el régimen de construcción civil, nuevamente decimos, ¿no? Lo que más nos importa son los beneficios de los trabajadores desde nuestra perspectiva de recursos humanos. Tenemos acá ya una escala salarial establecida para ellos. ¿Cómo es esta escala salarial? Que está actualizada hasta el 2023, porque esta escala salarial también varía año con año. En este caso, en el 2023, el operario gana 80.50 soles semanal, ¿no? Nosotros podemos decir semanal, pero como este régimen tiene por lo general un horario atípico, gana esto por cada 48 horas laboradas. Es decir, por cada 48 horas laboradas, él está ganando 80.50 el operario. Recordemos, el operario es el más capacitado. De ahí le sigue el oficial, que es su ayudante, que gana 63.15 soles por cada 48 horas. Y sigue el peón, que gana 56.80 soles por cada 48 horas laboradas. Y acá lo dice, esta escala nacional vigente está desde el 1 de junio del 2022 hasta el 31 de mayo del 2023. Después, la Asociación de Trabajadores de Construcción Civil, o como le podemos llamar de repente, su sindicato a gran escala, tendrán que renegociar estos costos para ver si aumentan, si se mantienen, si se disminuye, de acuerdo a la coyuntura económica y social que esté actualmente el Perú. Pero hasta el momento, hasta el 31 de mayo, se conserva esta escala salarial. Esto es lo que ellos ganan. Y veamos ahora cuáles son los beneficios que tiene trabajar dentro del régimen de construcción civil. Primero recordemos, ¿no? Que el régimen de construcción civil son actividades que no son prolongadas en el tiempo, es decir, que una vez que culmine la obra o el tiempo de servicios, también va a concluir el contrato de los trabajadores que estén bajo este régimen. La extensión del contrato, la duración, cuánto tiempo van a trabajar ellos, ya va a depender mucho de la duración de la obra que estén haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, por eso también sus beneficios son un poco diferentes, no al momento de percibirlos, sino al momento de calcularlos, a diferencia de la 728. Primero ya sabemos que es una labor eventual o temporal y que también la ubicación va a ser relativa. Es decir, estos trabajadores no van a trabajar en un lugar fijo, siempre ellos van a ir a laborar donde haya una construcción. Entonces ahí puede ser que su contrato sea un poquito más prolongado de ellos, ¿no? Una constructora de repente que construye departamentos
contrata a su personal para que laboren, pero esa constructora termina un edificio, no significa que le dice, listo, levantamos el edificio, terminó, nos vamos. De repente esa constructora tiene más proyectos y conserva su personal y los moviliza hacia el otro proyecto. Ahí es donde pueden ellos de repente extender un poco su contrato. Pero dentro de los beneficios que ellos tienen, primero está la bonificación unificada de construcción. De repente ustedes ya han oído esos términos, ¿no? Del BUC o del BAE. En este caso, el BUC. El BUC es una bonificación por el desgaste de herramientas, o de la ropa, o una bonificación por alimentos, por agua potable, o incluso por la especialización que ellos puedan hacer. Recordemos que el operario es un trabajador que está capacitado, que ha recibido estudios. Y si este trabajador, además de los estudios que tiene, decide hacer otra especialización que vaya acorde con su rubro, con la rama que está haciendo, también le corresponde el BUC, que es como un pago adicional por esta bonificación, siempre y cuando esta especialización sea certificada. Vamos a ver, yo también hay instituciones especialistas en otorgar esta especialización. Y también por eso vamos al BAE, que es la bonificación por alta especialización. Ya hablamos del BUC como que puede ser una especialización por el operario, pero ya hablamos, cuando hablamos del BAE, ya estamos hablando de la alta especialización, que es un beneficio de carácter permanente. Es decir, si reciben el BAE, no significa que le dan, a diferencia del BUC, se da una vez, ¿no? El BAE ya es un beneficio permanente, ya es un pago permanente y también es exclusiva para los trabajadores operarios especializados y que estén certificados por el empleador mediante un memo o una institución educativa autorizada. Por ejemplo, ¿qué instituciones educativas en el Perú tienen la autorización para poder brindar certificados para que los operarios puedan percibir su BAE? Tenemos, por ejemplo, lo que es el SENATI, lo que es el CENCICO, lo que es el CAPECO, y entre esas, en especial hoy en día la que se ha destacado bastante por la entrega de estos, por la entrega de esto, bueno, mejor dicho, por la realización de estos cursos de alta especialización, es el SENATI, que es uno de los que más ha destacado en el Perú en estos últimos años, la verdad. Después también tenemos lo que es su compensación vacacional. Ellos, al igual que el régimen general, les tienen su derecho a 30 días calendarios después de que hayan laborado un año en la organización. Es decir, su descanso vacacional corresponde a un año, pero supongamos que la obra duró 7 meses, ¿no? Y ellos ya se fueron, se retiraron, o de repente alguien renunció por algún motivo y se fue a los 6 meses, 7 meses. Significa que porque no llegó al año, no se le va a dar sus vacaciones o su pago vacacional. No, sí le corresponde, le va a corresponder fraccionado a lo que elaboró y eso le darán en su liquidación de servicios, siempre y cuando, ¿no? Ya también varía un poco si es que el trabajador fue despedido, se ha renunciado, pero en caso de que se haya renunciado o se haya disuelto el contrato, le corresponde hasta los meses que ha trabajado, le corresponde sus vacaciones fraccionadas. Su descanso vacacional, su descanso semanal obligatorio y los días feriados. Se respetan los días feriados también establecidos por el calendario. Navidad, fiestas patrias, los feriados más cercanos que se nos vienen ahora, Semana Santa, Día del Trabajador, San Pedro y San Pablo. Se respetan esos feriados siempre, pero si es que hay un acuerdo directo con la organización, con la empresa constructora, ellos pueden trabajar sus días feriados, pero igual les corresponde su pago triple. Y también su día de descanso obligatorio, al igual que los otros régimen laboral, 24 horas seguidas. Acá no hay que te divido el descanso en 2 días, pero vienes todos los días a trabajar. No, tiene que haber por lo menos un día a la semana en el que no se labore.
Tus gratificaciones, acá es donde varía un poquito para el cálculo de las gratificaciones. Recordemos, ¿no? Que para nosotros pagar gratificaciones era un sueldo completo si han laborado los 6 meses anteriores, pero aquí las gratificaciones varían. ¿Por qué? Primero, para las fiestas patrias no se le va a otorgar un sueldo completo, se le va a otorgar 40 jornales básicos, pero se pagan si el trabajador ha laborado en la misma obra los 7 meses anteriores. Estamos hablando si el trabajador ha laborado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, le pagaremos sus 40 jornales básicos completos como gratificación de fiestas patrias. Si ha laborado menos de los 7 meses, de repente ha empezado a laborar en mayo y ha laborado mayo, junio, julio, entonces se le pagará esos 40 jornales, pero fraccionados, es decir, lo que le corresponda por los meses laborados. Pero si tiene los 7 meses completos anteriores, es decir, de julio, descontamos 7 meses atrás, ¿no? Entonces, si ha trabajado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, le pagaremos sus 40 jornales. Y por Navidad, también equivale a 40 jornales básicos. Ya acá nosotros tenemos sus jornales básicos, ¿no? Acá tenemos por los 48 horas, saquemos, dividamos 48 horas, saquemos cuánto gana por hora. Ese es su jornal básico, su diario, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros veamos, digamos, equivale a sus 40 jornales básicos siempre y cuando el trabajador haya laborado 5 meses anteriores a las fiestas de Navidad. Es decir, ¿qué meses ha tenido que elaborar para recibir sus 40 jornales completos en Navidad? Ha tenido que elaborar agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si él ha trabajado esos 5 meses, va a recibir sus 40 jornales completos. Pero si ha elaborado menos, si ha elaborado desde octubre, desde septiembre, igual se fraccionará y se dará lo que le corresponde de acuerdo a los meses que ha trabajado. Pero si quiere recibir sus 40 jornales básicos, el trabajador ha tenido que estar laborando 5 meses previos o anteriores a las fiestas de Navidad. Y si quiere recibir sus 40 jornales básicos de gratificación por fiestas patrias, ha tenido que estar laborando 7 meses previos o 7 meses anteriores a las fiestas patrias. ¿Ok? Y si el trabajador se va antes de que concluya o antes de que lleguen las gratificaciones, igual se le pagan sus beneficios truncos para en su liquidación de beneficios. También ellos tienen asignación por fallecimiento, porque recordemos, ¿no? Que este régimen puede ser un poquito más difícil, un poquito complicado de realizar, están en constante peligro. Entonces, si el trabajador fallece en el marco de sus funciones, es decir, si fallece mientras realiza sus funciones, va a recibir su familia va a recibir una indemnización, pero esta va a variar de acuerdo al presupuesto que tenga la obra. Es decir, si la obra tiene un presupuesto igual o mayor a 50 UITs, ay, ¿qué pasó? Vaya. Si el trabajador tiene un presupuesto igual o mayor a 50 UITs, el empleador deberá abonar a los familiares una UIT como bonificación o como asignación. Esto no significa que ya sea esto su compensación, o mejor dicho, todo lo que la empresa tenga que asumir por la muerte y listo, no. Eso ya si es que el trabajador muere en, ay, otra vez, amor. Está bien. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Sí, sí se me escucha. Muchas gracias. Que acá me sale acá como que conexión interrumpida, como que se cerró, pero está bien.
Muy bien. Entonces les decía, si el trabajador muere, se tendrá que hacer una investigación, ¿no? Si ha muerto en su centro de trabajo durante sus labores, se tendrá que hacer una investigación para ver cuánto le corresponde, cuánto será la indemnización a la familia. Pero esta asignación por fallecimiento es muy aparte del costo de indemnización que les va a corresponder, ¿no? Entonces estamos hablando de que si la obra está presupuestada igual o mayor a 50 UITs, la empresa o el empleador tiene que depositar o integrar a la familia inmediatamente una UIT, siempre y cuando el costo sea igual o mayor a 50 UITs. Repetimos, esta no es esta UIT que se le deposita a los familiares del trabajador fallecido, no es la indemnización, no es que los entregan eso y listo. La indemnización ya irá por una investigación, ¿no? Sobre los hechos de muerte, si hubo responsabilidad, si es que de repente hay un seguro de vida por ahí, eso ya irá por ese lado. Pero esta es una asignación por fallecimiento. Y también les corresponde otro tipo de bonificaciones que ya dependen, ¿no? De la organización. Por ejemplo, la bonificación por movilidad, que se les paga diario y que esta equivale a 8 soles diarios por labores de lunes a sábado, ¿no? Para que se movilicen a su centro de trabajo. La bonificación por contacto de agua, la bonificación por trabajo de altura, que se da, porque están trabajando en altura, ¿no? Yo no le voy a dar de repente están trabajando en ciudad, no le voy a dar una bonificación de altura. Esto ya depende o una bonificación por altitud. Esto ya depende de las condiciones de trabajo en las que estén las diversas bonificaciones que se puede dar. También le podemos dar una bonificación por altas temperaturas, ¿no? Pero yo no le voy a dar una bonificación por alta temperatura a alguien que de repente me está trabajando en Miraflores, en Lima. No le puedo dar eso, ¿no? Eso se le da si de repente la obra es, no lo sé, en la Sierra Alta. A esos trabajadores se les puede dar. Estas bonificaciones adicionales ya van a depender de acuerdo al tipo de trabajo, las condiciones de trabajo que estén desempeñando. Y tenemos la compensación por tiempo de servicios. El trabajador tiene derecho a recibir una compensación por tiempo de servicios, pero el cálculo va a ser diferente al régimen general o al régimen PYME. En este caso, el trabajador va a percibir el 15% de las remuneraciones que percibió durante la prestación de servicio. Es decir, acá para su CTS se le va desde la fecha de depósito, se van a calcular cuántas remuneraciones ha percibido anterior a ellas. Y de ese monto, de esas remuneraciones, de todo lo que se sume, se va a dar el 15%. ¿No? Que el 12% es de la CTS y el 3% se entrega en sustitución para la participación de utilidades, si es que hay utilidades en este caso, pero si no, el 15% va íntegro a su cuenta de depósitos CTS. Entonces, repetimos, llegó mayo, hay que pagar CTS. Recordemos qué meses calculamos CTS de mayo. Calculamos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Entonces, ¿qué haré? Sumaré sus remuneraciones de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y a esa suma le voy a sacar el 15%. Eso es lo que yo voy a, eso es lo que yo voy a depositar en la cuenta de CTS de este trabajador, ya sea operario, auxiliar o peón, de ese trabajador de este régimen de construcción civil. Muy bien. Entonces ya hasta acá podemos ver los beneficios que tiene el régimen de construcción civil, que como vemos son muy diferentes, ¿no? Al de las MIPES o al del régimen general. ¿Por qué el asistente de recursos humanos tiene que dominar esto? Porque el asistente, el lugar donde trabaje, se va a tener que acoplar o se va a tener que adaptar a la legislación laboral del régimen de su organización. Y ahora vamos a ver otro que es el régimen minero.
¿no? Que ya sabemos que la minería es una actividad que se realiza por ley. La minería no puede estar cerca de pueblos, no puede estar cerca de ciudades, tienen que ser en lugares alejados. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la minería ocasiona bastante contaminación, lógicamente más la minería informal que la minería formal. La minería formal ya controla bastante lo que es emanación de gases, contaminación de agua, ya controla bastante, pero aún así no deja de ser un agente contaminante y dañina para la salud. Por eso la minería, por ley, tiene que estar lejos de las ciudades. Entonces, por lo general, los trabajadores que van a laborar en las minas tienen que tener un régimen atípico. Es decir, la mina, por decir de repente, por conveniencia, tienen que tener a los trabajadores aislados unos días para que puedan ejercer su labor completa y después bajar a sus trabajadores y hacer subir a otros trabajadores para que la operación permanezca en constante trabajo. Entonces, la actividad minera se realiza en emplazamientos de superficie o lo que se conoce como tajo abierto o subterráneos, que se llevan a cabo labores de exploración, desarrollo, explotación subterránea, desde de placeres de minerales metálicos, preparación mecánica y todo. Ya nosotros sabemos refinado, fundición, ya sabemos más o menos de todo lo que hace una minería. Entonces vamos a ver lo que a recursos humanos más nos importa, ver ver cuáles son los beneficios que reciben los trabajadores de este régimen minero. Primero, sus condiciones de trabajo, ¿ok? Los empleadores de ese régimen minero están obligados a proporcionar a los trabajadores en primero techo, vivienda, porque como dije, ellos van a ir a trabajar a zonas alejadas, pueden a campamentos mineros o a poblaciones cercanas a la mina. Entonces, ellos están en la obligación de proporcionar durante el tiempo que ellos vayan a estar ahí, techo, vivienda, ya sea como dije en los campamentos mineros o en los pueblos, y tiene que ser una vivienda adecuada, así como el transporte que cubra su traslado al 100%. Es decir, yo no puedo llevar al trabajador minero, dejarlo de repente en este caso, no en Las Bambas. Ya sabemos que cerca de Las Bambas está Chalhuahuacho. Yo no puedo llevar a mis trabajadores de mi régimen minero, dejarlos en Chalhuahuacho y decirles, listo, ustedes tienen que entrar acá, ustedes tienen que entrar a la mina a las 7 de la mañana, tomarán su colectivo, su taxi, verán cómo llegan. No. La mina se encarga de transportarlos desde sus lugares de vivienda hasta donde ellos les van a proporcionar el techo, hasta su centro de trabajo y retornarlos de la misma forma. Después también ellos están obligados a darles durante esos días la alimentación y tiene que ser una alimentación balanceada, una alimentación sana. Por ejemplo, también tienen que recibir ellos, los trabajadores de mina que trabajan por lo general en turnos nocturnos, muy aparte de sus alimentos que reciben, también reciben lo que se le conoce como el rancho frío, ¿no? También ellos tienen derecho a eso. Y todo eso tiene que ser subsidiado por la empresa minera. También tienen la obligación de otorgar un uniforme adecuado y las herramientas que garanticen la seguridad de sus trabajadores. Eso completamente gratuito. No hay acá que te voy a entregar tu uniforme, te voy a entregar, mira, tus pantalones, tu casaca para el frío, tus calentadores, y al final de mes les viene en la planilla descuento por uniforme. Que eso sí es válido para las organizaciones del régimen general o de las MIPES. Sí es válido que te hagan un descuento por uniforme si te otorgan uniforme. No es obligatorio aceptar, ojo, no es que voy a entrar a esta empresa y sí o sí tengo que aceptar el uniforme, pero es parte de las políticas de la organización. Es decir, yo no estoy en la obligación de que me hagan un descuento por uniforme si no quiero comprar el uniforme. Así como no me pueden obligar, perfecto, pero tampoco a la empresa se le puede obligar a tener a un trabajador laborando dentro de ella que no quiera asumir sus políticas o no está de acuerdo con sus normativas.
Entonces, nadie me obliga a que me hagan un descuento de uniforme, entonces a la empresa tampoco nadie le obliga a que te contrate. Dentro de la mina es diferente, porque en la mina es obligatorio que se le otorgue el uniforme adecuado, los EPPs, pero no se le puede descontar después al trabajador. No le puede venir en su boleta toda su remuneración y descuento por uniforme. No, eso tiene que ser al 100% subsidiado también por la empresa minera. En cuanto a ya dijimos que tiene que tener una alimentación balanceada. En cuanto a sus descansos, ya en sus descansos, ellos suelen trabajar con jornadas atípicas, es decir, acumulan todas las horas que puedan durante el día, pero después les aumentan las horas libres, ¿no? Por ejemplo, puede ser un 4 por 3, puede ser un 20 por 10, un 14 por 7. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores supongamos que sea un 20 por 10, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estos 20 días que los trabajadores van a laborar, tienen que tratar de completar todas las horas del mes. 8 horas diarias no lo van a conseguir. Se les tendrá que sumar más horas al día, 12 horas de repente, 15 horas de trabajo, pero después esos descansos se les va a compensar con días libres, con los 10 días libres que ellos van a tener. Entonces, estas jornadas atípicas, así es como funcionan, que también se le tiene que dar por eso al régimen minero se le tiene que dar adecuada vestimenta, adecuada alimentación, adecuada vivienda, porque son trabajos que también tienen mayor horario laboral. En cuanto a su remuneración, el ingreso mínimo o la remuneración mínima para el régimen minero no puede ser inferior al monto que resulte luego de aplicar un 25% adicional al sueldo mínimo. Es decir, ahorita nuestro sueldo mínimo es de 1,025. Aumentemos un 25%, ese 1,025. A ver si es que alguien puede sacar la suma rápidamente. Si me puede indicar entonces cuánto sería el sueldo mínimo para el régimen minero, si es el sueldo mínimo más un 25% de este. A ver si es que alguien me lo puede sacar, por favor. Yo también lo voy a sacar por acá porque no lo tengo a la mano. Vamos a leer. 1,050 es más el 20, no 25 soles, 25%, es decir, de 1,025 le saco el 25%, que será 256.25, más los 1,025, un trabajador minero, muchas gracias, Gino, un trabajador minero no puede ganar menos de 1,281 soles. Es lo mínimo que puede ganar un trabajador minero. El sueldo mínimo vital o la remuneración mínima vital más un 25% adicional de esta. 1,281 soles es lo mínimo que puede ganar un trabajador del régimen minero. La jornada laboral, ya hemos dicho que suelen trabajar con régimen atípico, régimen minero, que se regulan a las normas de jornada, horario, sobretiempos. Se regulan a todas las normas de sobretiempo siempre y cuando después de estas horas extras que son laboradas durante el día sean compensadas con los descansos. Por eso es de que ellos trabajan con los régimen atípico y otros tipos de beneficios que ellos también reciben, ¿no? Como el Día del Minero, que regula descansos remunerados, es decir, el Día del Minero tienen derecho a descansar y sé que sea un descanso remunerado. Es como un feriado para ellos. El Día del Minero, que para nosotros es un día conmemorativo, dentro de la organización lo consideran un día feriado, en el que también, si trabajan, también les corresponde sus remuneraciones como si estuvieran laborando en un día feriado, ¿no? Este es el régimen uno de los regímenes mejor pagados en el Perú, y también el sector minero es uno de los sectores que más aportan al PBI peruano.
Entonces, hasta acá hemos llegado, no, ya nos falta una partecita que la vamos a ver rápidamente, que son los derechos y deberes de los trabajadores. ¿Por qué? Porque así como hemos visto los diferentes tipos de régimen, también tenemos que ver qué derechos y qué deberes tenemos, ¿no? Nuestros derechos como trabajadores, que ya los hemos visto en lo que hemos visto en los régimen, que es que tenemos el derecho a recibir por lo menos la remuneración mínima vital si estamos trabajando a tiempo completo. Tenemos derecho a gratificaciones dependiendo del régimen en el que estemos trabajando. Ya sabemos que si yo estoy bajo el régimen de la microempresa, no me va a corresponder gratificaciones. Tengo derecho a vacaciones remuneradas anuales, ya sea de acuerdo a mi régimen 30 días o 15 días. Tengo derecho a refrigerio. El horario mínimo que nos pueden dar para poder refrigerar al día es 45 minutos, es lo mínimo. ¿Ok? La compensación por tiempo de servicios, que también hemos visto que tenemos derecho a ello, pero el cálculo va a depender del régimen en el que estemos, a menos que estemos en la microempresa que no nos corresponde tiempo de servicios. La licencia de maternidad prenatal y postnatal, que también corresponde, estemos en el régimen en el que estemos, nos corresponde. Y el seguro de salud, que ya hemos visto que puede ser salud, puede ser también un sistema privado de salud, es decir, pues yo puedo también afiliarme a una clínica con el aporte de mi empleador, o en caso de la microempresa me puedo afiliar al SIS, pero tengo derecho a un seguro de salud. ¿Ok? Y los deberes que tengo que cumplir, como mencionamos hace un momento el caso del uniforme, ¿no? Si bien es cierto, la empresa no me puede obligar a que yo acepte un uniforme y me descuenten de tampoco yo tengo el deber, mejor dicho, de cumplir con las normas y las políticas que tiene la organización, porque ya lo hemos dicho antes, ¿no? Acá el que pone las normas del juego es la empresa. El trabajador se adapta a lo que dice la empresa. Si nos gusta, bien. Si no nos gusta, no estamos obligados a mantener una relación laboral. Pero aquí quien pone las normas del juego es la empresa. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo es un deber. Someterme a los exámenes médicos también es un deber que tengo. No es que la empresa me dice, tienes que pasar tu examen médico ocupacional y yo digo, no, no deseo pasarlo, gracias. Es una obligación y un deber que yo tengo que hacer. Anticipar, o mejor dicho, participar en los organismos, en los organismos paritarios. ¿Qué quiere decir eso? Participar en los procesos de inducción, en las capacitaciones, participar de las charlas es mi deber, siempre y cuando éstas sean dentro de mi horario de trabajo. Es decir, la empresa no me puede decir, muy bien, ustedes trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero hoy día tenemos la capacitación de 7 a 9 de la noche y es obligatorio que ustedes asistan. La empresa no puede hacer eso porque están fuera de su horario de trabajo. Ahora, si la empresa les dice, ¿no? Pueden asistir y esas horas las vamos a compensar o les vamos a remunerar, ya es otra cosa. Pero la empresa no me puede sancionar o no me puede castigar por no participar en actividades extracurriculares a mi horario de trabajo. Después, comunicar al empleador todo evento, situación que pueda poner en riesgo la seguridad y salud, reportar a los delegados de seguridad y responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran. Supongamos que mi empresa está pasando una auditoría y no pasó la auditoría, ¿no? Y hay una demanda por ahí y me piden que vaya a testificar como trabajadora. Es mi deber hacerlo. Yo no puedo decir, no, no puedo ir, me niego, no deseo. Tengo que hacerlo porque yo soy parte de ese proceso, en este caso de auditoría. Pero si yo, por ejemplo, ya soy una ex trabajadora de una organización y la organización me dice, mira, necesitamos que vengas, necesitamos que vengas a declarar, necesitamos que vengas a ser testigo de la denuncia que vamos a poner. Si yo ya soy ex trabajadora, no tengo ninguna obligación o ningún deber hacerlo si mi vínculo laboral ya cesó.
¿Ok? Hasta ahí van nuestros deberes. Hasta acá, ¿tenemos alguna consulta o algo? A ver, vamos a leer el chat. Ya por acá nos han puesto la remuneración mínima de mina. Cuando el trabajador es contratado por CAS, le corresponde escolaridad. La contratación por CAS es una contratación que realiza el sector público. Los trabajadores por CAS no tienen derecho a escolaridad, tampoco gratificación, tampoco CTS. El trabajador contratado por CAS tiene casi el mismo régimen de las microempresas, con la diferencia que los CAS siempre tienen un contrato a plazo determinado. Es decir, ese contrato, para que el trabajador pueda seguir laborando, se va a seguir haciendo adendas y adendas y adendas. Pero el trabajador CAS tiene muy pocos beneficios. Por eso es de que en algún momento salió un proyecto de ley para que ese régimen CAS ya desapareciera, porque es un régimen un poco abusivo con los trabajadores. Cuando sube la remuneración mínima vital y los trabajadores de una empresa, de una microempresa, tienen el sueldo variable más comisión, se le da un aumento. Cuando sube la remuneración mínima vital, sube para cualquier tipo de régimen. Si mañana la señora Dina Boluarte se levanta de buenas y dice la remuneración mínima vital ahora va a ser 1.500, todos los regímenes laborales, si estamos nosotros bajo nuestro contrato de 1.025, automáticamente tienen que subir a 1.500. Así así tengamos otros beneficios como comisiones, como asignación familiar, como escolaridad, no importa, nuestra remuneración mínima vital también sube. Por lo tanto, si es que tenemos remuneración mínima vital en nuestro contrato y adicional a ello recibimos otros beneficios, y mañana la presidenta nos dice que aumenta la remuneración mínima vital, para todos aumenta nuestro sueldo. A ver, vamos a ir con una consulta más. Una consulta. En la empresa que trabajo es una microempresa y nos dieron de alta en el T-Registro y nos pusieron en salud, y nuestro empleador paga el 9% a cada colaborador. La consulta es, ¿podría nuestro empleador en cualquier mes cambiarnos al CIS? Muy bien, muchas gracias. En este caso, la microempresa, como lo mencionamos, puede pagar tanto al CIS como a salud. La empresa los puede cambiar al CIS, sí los puede cambiar al CIS en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es parte de su régimen laboral, tiene esa opción de cambiarlos al CIS. Sin embargo, ahora supongamos, estamos ahora febrero, ¿no? Si su empleador los cambia al CIS, ustedes todavía van a tener 3 meses de salud. ¿Por qué? Porque porque cuando recién a un trabajador se le mete salud, tiene que tener 3 meses de espera para poder atenderse, 3 meses en el que van a aportar, pero no van a poder hacer uso de los servicios de salud. Y estos 3 meses de aporte que realizaron se compensan 3 meses después de que se deja de hacer el aporte. Pero sí, si es una microempresa, puede hacer el cambio al CIS. ¿Y qué beneficio le trae a una microempresa formalizarse? Ya que, digamos, en términos económicos, hay más gastos administrativos en los cuales cuando no eres informal. Muy bien, ¿qué beneficios qué beneficio le trae a la microempresa formalizar? Uno de ellos es que recibe respaldo del gobierno ante cualquier circunstancia. Un ejemplo muy claro de esto ha sido la pandemia. La pandemia ha traído abajo muchos negocios, en especial las micro y pequeñas empresas, porque ya no han podido producir, ya no han podido vender, ya no han podido hacer sus cosas como antes y se han venido abajo. Y las microempresas o las pequeñas empresas que han estado formales, ¿qué es lo que ha pasado? Han podido acceder a un crédito Reactiva Perú, que es lo que les ha permitido sacar adelante sus negocios después de la represión que hubo por la pandemia, ¿no? Y que actualmente ese fue un crédito con un interés casi nulo, muy bajo,
y era un interés que de fácil acceso, a diferencia de las empresas informales que no han podido acceder a eso y motivo por el cual muchos de ellos han cerrado. También los protege legal y administrativamente ante cualquier caso de, por ejemplo, yo tengo un trabajador que elabora, yo soy una empresa informal y tengo una trabajadora que ha laborado conmigo, ¿no? La empresa existe, se llama Distribuciones Tito. La empresa existe, la trabajadora está laborando, pero de pronto la trabajadora renuncia y renuncia en malos términos. Y va la trabajadora al Ministerio de Trabajo, denuncia, muestra pruebas de que ha estado trabajando, pero ante el Ministerio de Trabajo no existe esta empresa. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo? De inmediato va a avisar a la SUNAT. Y la SUNAT va a ir a investigar a esta empresa y van a proceder a la clausura, al cierre y a la multa millonaria que le va a corresponder a la persona. Entonces, al ser formal, también tenemos respaldo legal. Muy bien, la empresa formal tiene varios beneficios en realidad, pero ese es uno de los más importantes. La asignación familiar corresponde hasta que los hijos terminan la universidad. ¿Qué monto o porcentaje del sueldo es? La asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿ok? Y sí, corresponde hasta que los hijos lleguen a la mayoría de edad. Pero si estos hijos que llegan a la mayoría de edad continúan con estudios superiores, corresponde también que se siga aportando hasta la conclusión de sus estudios superiores, siempre y cuando sean validados en la organización. Es decir, llevar todos los años o todos los semestres la constancia de matrícula de que actualmente mi hijo sigue estudiando. Pero de repente mi hijo está porque reprueba todos los semestres, ya está por el 7º año, 8º año de la universidad. A la organización tampoco no me va a estar pagando mi asignación familiar hasta que a mi hijo se le ocurra terminar la universidad en 10 años. Cuando este alumno empieza a percibir malas notas o empieza de repente a desaprobar cursos o repetir semestres, también los padres pierden el beneficio de la asignación familiar. Tiene que estar en estudios superiores y estudios superiores destacables, es decir, que tiene que ser un buen alumno, que no sea repitente, que no esté jalando cursos hasta que pueda concluir su etapa universitaria. Muy bien, ya nos hemos pasado de la hora. Les agradezco por la clase, por la sesión de hoy. Los dejo ahora con la coordinadora, con la Miss Elizabeth, para que puedan seguir programando sus retos y sus